Estamos en Circuito Cultural, ya son las 4 de la tarde, 16 minutos, y ya nos acompaña aquí en este segmento que es de ustedes y de nosotros y de todas y todos quienes escuchan también. Gratuito y de calidad, Cultura USACH. Todas las actividades que se realizan, bien digo, aquí en la Universidad de Santiago y que son absolutamente liberadas para toda la comunidad, para toda la gente que quiera acercarse. Rodrigo Alarcón, periodista de Extensión USACH, ya aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Muriel. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Un poco preocupado por el resfrío de Luis Miguel, te quiero decir. ¿Sí? Me dejaste perturbado. Pero el Duki va a salir de nuevo. Igual es importante. Una por otra. Es una por otra, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, ¿sí? ¿No te gusta mucho? Entre Luis Miguel y el Duki. Ajá. Qué difícil la elección. Igual, después te cuento. ¿Tienes entradas para Luis Miguel? Porque si no, esto es una pérdida de nuestro tiempo, porque todo se agotó tan rápido. No tengo. Aquí en la radio te digo que un compañero agarró entradas para Luis Miguel. Un afortunado. Sí, estaba difícil, estaba muy difícil. Sí, estaba difícil. Bueno, lo que sí hay entradas es para lo que hay en nuestra universidad, porque es abierto para todos. Bueno, igual se agotan las entradas casi, porque va a mandar con cosas. Sí, pero un poco más fácil y sobre todo es más fácil en términos financieros, te diría yo. Sí, pues todo gratis, pues qué mejor. Gratis, sí. Bueno, esta semana nos quedó un miércoles muy cargado, Rod. ¿Qué nos pasa? Tú me decías, nos gusta el riesgo. Bueno, son cosas que, o sea, se juntan a veces las actividades y diferentes circunstancias. Hay actividades que están programadas con muchos meses de anticipación, hay otras que las fechas se van definiendo más encima, así que a veces ocurre lo que va a ocurrir este miércoles, que hay dos actividades vinculadas con el departamento de extensión y que son prácticamente una seguida de otra, pero bueno, venimos a contar de ellas y a invitar a las personas que puedan sumarse a las dos, ojalá, o quizás a una o a otra nomás. Así que partimos por la exposición, ¿no? Sí, por la exposición, que la hemos comentado, quizás han escuchado. La semana pasada tuvimos, de hecho, a Andrés Zúñiga y a Mario Navarro a propósito de esta exposición que se llama Por la Vida Siempre, que nos va a tener, es como uno de los hitos más grandes que tiene la universidad en cuanto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y es la reposición de esta exposición y la inauguración finalmente de algo que quedó inconcluso. Claro, demos el contexto para quien no lo sepa de todas maneras. Es una exposición, una inauguración que ha esperado 50 años, podríamos decir, porque Por la Vida Siempre era una exposición que alertaba contra los peligros del fascismo, que se iba a inaugurar precisamente en la mañana del 11 de septiembre de 1973 en el frontis de la Universidad Técnica del Estado, con la presencia de Víctor Jara, con la presencia de Salvador Allende. Era un gran hito que se iba a producir y que evidentemente no se produjo por el golpe de Estado, y no solo eso, sino que la exposición además fue destruida durante el ataque militar que sufrió la Universidad Técnica. 50 años después se va a inaugurar esta exposición este miércoles 23 de agosto en el mismo lugar. Es la exposición tal como se iba a montar en ese momento. De hecho, los paneles ahora venía para la radio. Y qué lindo quedaron. Miraba, están ya prácticamente instalados. Y es muy simbólico para quien ha visto las fotografías o los registros de cómo se montó esa exposición en ese momento, cómo quedó la exposición también después del ataque que sufrió la universidad, ver la exposición ya prácticamente montada ahí en el frontis. Es súper lindo eso que acabas de decir, porque claro, hay registros históricos de la exposición antes, porque la exposición se iba a inaugurar ese 11 de septiembre, pero ya estaba lista desde hace días. Lo recordábamos también con Mario Navarro y sus testimonios anteriores de que desde el 6 de septiembre del 73 ya estaba lista, o sea, habían montado antes, igual que ahora, ¿no? Estaban montando, y entonces estaba una semana antes, podías tú transitar por la universidad y verla, y hay registros de eso. Hay registros también de cómo quedó todo aquello destruido, porque además están los registros de la Casa Central bombardeada también, en el fondo acribillada. Y hoy día ver esos paneles tal cual como uno ve las fotografías, porque es la reconstrucción. El edificio del mismo, además. El edificio del mismo, que también está reconstruido. A mí se me puso la piel de gallina cuando vi, porque estaba viendo, todos los días veíamos el montaje, pero hoy día ya parece que estaban todos los paneles ya puestos. Y fue como, esto es como la foto de historia, ¿no? Es como... Sí, tal cual.
Bueno, el hito inaugural va a ser este miércoles 23 de agosto. La exposición se va a poder ver después por un buen tiempo, pero es importante marcar esta actividad que comienza a las 15:30 horas a través de las redes sociales de Extensión USACH, de la misma USACH. Ya quienes nos escuchan quizás habrán visto que había que inscribirse para la inauguración misma, para el acto inaugural, que es a partir de las 4 de la tarde. Esos cupos se agotaron rápidamente, pero queremos recalcar que desde las 17:30 horas hay un acto artístico. Así que si alguien nos está escuchando o quiso inscribirse para la inauguración y no alcanzó a obtener un cupo, sí puede asistir a lo que va a ocurrir a partir de las 17:30 horas, que es una actividad en la que van a participar muchos músicos que estuvieron vinculados con los elencos de la Universidad Técnica del Estado y que de alguna manera significa una pequeña cumbre de la nueva canción chilena, porque son figuras súper relevantes las que se van a encontrar en vivo ahí. Estamos hablando de Isabel Parra, Manuel Meriño, que va a estar ahí también con Isabel Parra, Horacio Salinas, José Cebes y Cristian Mancilla del Inti Illimani Histórico. El Inti Illimani es un grupo que prácticamente nació aquí en la UT. El Cuncumen también, Ismael Odó, que va a estar haciendo un homenaje a su padre, al Willy Odó, que era parte de Quilapayún, también estaba vinculado con la universidad, y Nano Stern, que ha estado trabajando en torno a la obra de Víctor Jara, que era el artista que iba a estar en la inauguración. Todos ellos van a estar tocando ahí y musicalizando de alguna forma los contenidos de estos carteles, musicalizando los textos de la exposición con la narración de Nelson Brot, actor que era parte del Nuevo Teatro Popular, que también estaba vinculado con la Universidad Técnica del Estado, con la CUT, además, así que hay un montón de simbolismo desde la música, desde la exposición, desde el teatro en esta inauguración que, como decíamos, es este miércoles 23 de agosto. Desde las 15:30 horas, ya los cupos se agotaron para esa primera parte, pero a las 17:30 horas comienza la música, comienza la narración y eso sí que es liberado. Es abierto, va a ser un escenario como hemos hecho en otras oportunidades, conciertos que en el fondo se llenan como para hacia todos lados. Exacto. Va a haber la amplificación necesaria para ese concierto que parte a las 5:30 de la tarde, que es más o menos una hora de concierto. Qué bonito aquello, porque también toda esta parrilla está vinculada de alguna u otra manera. O sea, Nano Stern hizo esta dedicatoria también, que ha estado grabado acá en el aula magna con estos preciosos videos que han estado saliendo por Santiago TV. Perdón, me atoré. Estoy tan emocionada. Está haciendo este documental que él mismo nos comentó sobre la nueva canción chilena y sobre la música en tiempos de dictadura y la nueva canción que va a estrenar prontito ya en TVN en septiembre. Y el resto son toda gente vinculada a acá. Yo me acuerdo alguna vez haber entrevistado a Isabel Parra y contaba, bueno, yo estoy en la nómina, pero yo nunca alcancé a hacer clases porque vino el golpe y se truncó todo. Pero claro, ella estaba en la nómina como de la gente profesora, igual que Víctor, ¿no? Sí, o sea, tenerla a ella en el mismo escenario con integrantes de Inti Illimani, del Inti Illimani Histórico en este caso, de Quilapayún, con todas las cosas que han pasado entre ellos también, con los conflictos, con las tensiones que se han dado a lo largo del tiempo, de verdad es una oportunidad bien que se da bastante poco últimamente, así que también por ese lado, para quien le interese la música chilena, la música de esa época es súper interesante. Ahora, sí. Querías un cupo para la inauguración y no se dio, no te preocupes porque la exposición va a estar abierta, va a estar por abierta mucho por un rato. par de meses por lo menos, así que se puede visitar. Se va a poder visitar. Es solo la inauguración la que ya se copó, pero después de eso ya absolutamente abierta. Digamos que esto es en la Casa Central de la Universidad de Santiago, Enrique Kirber con el Belloto, muy cerca del metro, muy cerca de la Alameda, muy accesible. Termina más o menos, pongamos que a las 6:30 de la tarde. Yo creo que es un tiempo súper prudente para, por ejemplo, caminar por nuestro campus, atravesar y por un café quizás por ahí. Hay varios negocios acá de nuestra universidad para tomarse un cafecito, una cosita poca, y llegar antes de las 7:30 al aula magna, que hay otro concierto. Es que, claro, la temporada de conciertos sigue adelante, sigue invariable. Y este miércoles 23 también, pero desde las 19:30 horas, toca un concierto del Sintagma Musicum, el grupo que muchas veces mencionamos acá, el grupo de música antigua de USACH. Toca música barroca, música de la Edad Media, música renacentista. En este caso van a tocar música barroca
barroca, música americana sobre todo, y el nombre del programa se llama El culto mariano en el barroco americano, es decir, es música que está vinculada con el culto a la Virgen María. Ahora, esto tiene características bien particulares en América. Ahí en extensión.usach.cl tenemos una nota donde Franco Bonino, sobre todo el director de Sintagma, explica cómo el culto a la Virgen María, que ya es algo bien particular del catolicismo, a diferencia de otras religiones en Europa, por ejemplo, donde no es una figura que tenga tanta importancia, en el catolicismo sí la tiene. Y cuando llega a América se vuelve una figura muy importante y algo que nosotros vemos en Chile hasta la actualidad, porque también se cruza mucho con cultos religiosos, con tradiciones locales. Entonces, por ejemplo, la primera pieza que va a tocar el Sintagma ese día, que es el Anac Pachap, es un himno a la Virgen que está en quechua, que no se sabe, se atribuye a un sacerdote que se llama Juan Pérez Bocanegra, pero él la editó. Esta obra fue la primera pieza que se editó en América. Estamos hablando del año 1600, esto es muy, muy antiguo. Imagínate, está en quechua y muchos de los conceptos que se utilizan para hablar de la Virgen, para referirse a ella, para hacer este culto, son conceptos que vienen de la cultura del Imperio Inca, básicamente. Entonces, es muy interesante ver a esta altura cómo la religión católica en ese momento se cruza con todas estas culturas que estaban instaladas en América, y bueno, ese es uno de varios ejemplos que este programa tiene, con obras que fueron encontradas o que tienen su origen en Perú, en Lima en este caso, pero también en México, también acá en Chile, en diferentes partes de América, en el Archivo Musical de Chiquitos que está en Bolivia también. Así que eso es lo que va a presentar el Sintagma. Aparte que cada lugar de América, yo creo, bueno, como cada lugar del mundo tiene sus propias maneras de manifestar o tradiciones que se fueron juntando para el culto a María, que es como, yo creo que probablemente uno de los más grandes a nivel mundial y ciertamente muy poderoso aquí en América Latina también. Es entretenido ver cómo, es entretenido para nosotros, digo, cómo también eso nos permite entender cómo un poco cómo era la vida, cómo fue la colonización, con todas las tensiones, toda la opresión que eso significó. Hay una pieza, por ejemplo, que van a tocar ese día el Sintagma que se llama Suipaki Santa María, y la tocan en dos versiones, porque es una pieza que existe la misma música con dos letras. Una letra en la lengua chiquitana, del Archivo Musical de Chiquito, esto en Bolivia. Y ahí el mensaje es sobre una virgen muy amorosa, muy dulce, muy acogedora, y era un mensaje que estaba obviamente dirigido a las personas originarias de ese lugar, estaba en su lengua. Ahora, el texto que existe en latín, que es el mensaje que entendían los conquistadores, es una virgen que es la comandante del ejército y vamos a conquistar, y entonces es la misma música utilizada con fines distintos a través de esos textos. Entonces te permite entender cómo fueron los procesos culturales de colonización, en fin, y obviamente que los conquistadores no iban ahí, o sea, me imagino que se deben haber pasado la película de que era lo mismo que decían en lengua chiquitana y no hubo ningún problema. Se sabe muy bien, a veces, claro, pero es muy, es muy interesante. Y bueno, hay muchas obras que tienen este tipo de cosas, ¿no? Como el Anac Pachap, que por cierto Anac Pachap, si a alguien le suena, es como Arac Pacha, el grupo de música andina, es lo mismo, él hace referencia al mismo concepto. Así que bueno, estos conciertos de Sintagma es música muy bonita, es música quizás más cercana a la música popular, porque son piezas más breves, es un ensamble chiquitito, no es como una orquesta, pero a través de esa música, que es muy bonita, muy interesante, uno puede ir conociendo y puede ir entendiendo este tipo de cosas. Totalmente. Rodrigo Alarcón, qué gusto. Bueno, un miércoles muy cargado. Yo te diría que hay que venir preparada de la tarde con la inauguración de Por la Vida Siempre, el concierto, homenaje también, y que es parte de estos afiches, que parte a las 5:30, y luego si además te quieres pasar al concierto gratuito de música antigua de Sintagma Musicum en el aula magna a las 7:30, o sea, además hay rangos de tiempo bien buenos también para poder descansar, sentarte, disfrutar de este lindo campus que después de la lluvia va a quedar, pero además precioso, limpio, verde, todo y todo es gratuito, no lo dijimos, pero por cierto, Sintagma Musicum es un concierto gratuito, se pueden descargar entradas en Portal Tickets. Fantástico. Rodrigo Alarcón, muchas gracias. Gracias a ti, Muriel. Y mucho ánimo este miércoles.
entretenido trabajar haciendo estas cosas. Absolutamente, pero que cansa. Entonces, por eso digo ánimo. Ahora, es un ánimo en buena, porque al final, como tú dices, es maravilloso. Se nos viene una semana muy linda de conmemoraciones y de buena música también acá en nuestro campus. Así que muchas gracias por contar. A ti.